100% Radio. ¿Cuál es la importancia del bautismo cristiano? Esta es una pregunta que genera muchas veces ciertas inquietudes en las personas. No saben si el bautismo que han realizado corresponde, es el que mandó nuestro Señor Jesucristo, o si realmente bautizarse es importante, o si sirve el bautismo que uno hizo de pequeño, cuando era un bebé. ¿Cuál es la importancia del bautismo cristiano? Bueno, el bautismo cristiano es una de las dos ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia justo antes de su ascensión. Él dijo en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Estas son instrucciones específicas que la Iglesia tiene que realizar. Es un mandato del Señor. Y vemos esto que es enseñar la palabra de Jesús, tiene también la responsabilidad de hacer discípulos y de bautizarlos. Y estas cosas deben hacerse en todo el mundo, es decir, en todas partes, en todas las naciones. Así que vemos que aquí hay una razón, pero muy, muy importante, por la que el bautismo tiene que realizarse, y es porque Jesús lo ordenó. Jesús lo ordenó y hay que obedecer. Si estabas en duda, si es importante o no, bueno, Jesús dejó este mandato de que la persona tiene que bautizarse. Ahora, el bautismo no lo instituyó Jesús. Es algo que ya se realizaba en diferentes culturas. Aún hoy en día hay muchas religiones que practican algún tipo de bautismo. Por tanto, podemos asegurar que esta práctica se hacía desde antes de la fundación de la iglesia. Por ejemplo, los judíos de la antigüedad bautizaban a los prosélitos, es decir, a los que no eran judíos, a los gentiles, que ellos lo tenían como gente de segunda categoría, los bautizaban para dar a entender que a partir de ahora tenían una naturaleza limpia, ¿sí? Estos convertidos pasaban a ser personas limpias, porque eran considerados inmundos. Juan el Bautista también usó el bautismo para preparar el camino del Señor, requiriendo que todos, no solo los gentiles, sino los judíos también, fueran bautizados porque todos necesitan arrepentimiento. Aunque este bautismo de Juan no es lo mismo que el bautismo cristiano. Aquí, en Hechos 18, por ejemplo, versos 24 al 26, se habla acerca de Apolos, que llegó a Éfeso, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor, tenía un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba con respecto al Señor, aunque, hace esta aclaración, solamente conocía el bautismo de Juan, mostrando que no era completo eso, que necesitaba realmente bautizarse con el bautismo cristiano. Y dice que cuando comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, porque todavía no había recibido el bautismo cristiano. Y el bautismo que el Señor nos dice que tenemos que realizar tiene un significado más profundo que ese bautismo que tenía, por ejemplo, Apolos, y que es el bautismo de Juan. El bautismo cristiano tiene un significado más profundo. Este bautismo tiene que hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos dicen, no, tiene que hacerse en el nombre de Jesús. Bueno, en realidad, la idea, cuando dice se bautizaron en el nombre de Jesús o se bautizaron en el bautismo de Juan, está haciendo referencia a los diferentes bautismos que habían en la época. Como te digo, hace poco yo estaba en una zona aquí de Argentina, en la costa, en el mar, caminaba por la playa
y un grupo de personas vestidas de blanco estaban allí practicando lo que parecía ser un bautismo cristiano, pero al acercarme me di cuenta de que eran de otro tipo de religión, algo así como Umbanda, que practican algo similar. Tal vez, no sé si lo llamarán bautismo, pero hay diferentes tipos de bautismos, como dijimos recién, el de Juan, el de los judíos, esta gente que practica Umbanda y otras religiones. Y al decirse se bautizó en el nombre de Jesús, está haciendo referencia a lo que sería el bautismo cristiano. Porque a través de esta ordenanza una persona es admitida en la comunión de la iglesia. Cuando somos salvos, somos bautizados, como enseña la palabra de Dios, por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Somos injertados. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13, dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo por agua es una representación de ese bautismo hecho primeramente por el Espíritu Santo que nos injerta en el cuerpo de Cristo. El bautismo también es un medio por el cual una persona hace una proclamación pública de su fe y de que es un discípulo, un seguidor de Jesús. En las aguas del bautismo la persona dice sin palabras: confieso mi fe en Cristo Jesús y he limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida apartada del mundo, de la inmundicia, tengo una vida de santidad. El bautismo cristiano ilustra con estilo dramático la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y al mismo tiempo ilustra nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Cuando el pecador confiesa al Señor Jesús, Romanos 6:11 nos enseña que muere al pecado. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no solo muere al pecado, sino que es elevado a una nueva vida, como dice Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí el bautismo representa estas dos cosas también. La acción de ser sumergido en agua representa ser muerto al pecado y la acción de salir del agua representa la vida limpia y santa que sigue a la salvación. Por eso es importante ser sumergidos en el agua, no salpicados con agua. No salpicados con agua. Ser sumergidos en agua. También es importante entender de que ese bautismo de pequeño no es válido, porque son pasos que uno tiene que seguir. La persona, primeramente, recibe el mensaje de Cristo, cree en la palabra de Dios y luego se transforma en discípulo y allí es bautizado. Un bebé no puede hacer eso. El bautismo cristiano es un testimonio externo de lo que ya ha ocurrido en la vida del creyente. A veces cuando las personas son pequeñas y no las bautizan, dicen, pero ¿cómo? ¿No lo vas a cristianizar a ese bebé? El bautismo no cristianiza a nadie. El bautismo es una declaración pública de que uno ya es cristiano, que uno ya es creyente, que uno ya es discípulo de Jesús. Es un acto de obediencia al Señor Jesús después de la salvación. Primero creemos y luego nos bautizamos. Aunque también está estrechamente asociado con la salvación, aunque no es un requisito para ser salvo. Y la Biblia muestra en muchos lugares cuál es el orden de estos eventos. Primero, una persona cree en el Señor Jesús y luego debe ser bautizada. Vemos aquí uno de los tantos ejemplos. Hechos capítulo 2, verso 41, dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Un nuevo creyente en Jesucristo debería ser bautizado lo más pronto posible y debería desear ser bautizado lo más pronto posible. Hay una historia en Hechos capítulo 8 donde Felipe le habla de la buena noticia a un eunuco etíope y que yendo por el camino llegaron a cierta agua y este hombre le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? E inmediatamente detuvieron el carro y Felipe bautizó a ese hombre. Por tanto, el bautismo ilustra
la identificación de un creyente con la muerte de Jesucristo, su sepultura y su resurrección. Y en todas partes donde se predica el Evangelio y las personas vienen a la fe en Cristo, tienen que ser bautizadas. ¿Cuál es tu experiencia, mi querido amigo? ¿Has recibido a Jesús como tu Salvador? ¿Te has bautizado? Déjame tu comentario, quiero saber acerca de ti. Mi nombre es Mario Serrano, te envío un abrazo grande, Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.